Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Vamos a dar gracias a nuestro buen Dios para que nos guíe, nos dirija en este día, mis hermanos. Así que vamos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días, Señor, y muchas gracias por este día de nuevas misericordias, como siempre, día de bendición, a pesar de que sean los días malos, Señor. No contamos desde la perspectiva de este mundo, desde las tinieblas de este mundo, sino que podemos contar con tus bondades, misericordias, y por eso, aunque este mundo brinde días malos, Señor, estamos cobijados con tu bondad, con tus misericordias, estamos cobijados con tu gracia, Señor, a pesar de nuestros comportamientos, a pesar de cómo somos, a pesar incluso de nuestros pensamientos, Señor. Dios, ahí estás tú con tu gracia, con tu paciencia, con tu misericordia, sosteniendo nuestras vidas para ayudarnos a perseverar en este caminar sobre el cual nos has puesto, bendito Dios. Gracias te damos por el día de ayer, día de fiesta contigo, día de regocijo, día de compartir con nuestros hermanos, día de crecimiento espiritual, día de gran oración, de gran estudio de tu palabra, de gran oración, día de gran coinonía, Señor, y ruego que así haya sido para cada uno de mis hermanos, Señor. Tal vez algunos no pudieron estar en la iglesia por causa de enfermedades, por causa de viajes, por causa de inconvenientes familiares, en fin, tú sabrás, pero te pido que hayan estado esos hermanos, hayan podido tener la oportunidad de edificarse, de también procurar el crecimiento espiritual para sus almas y no dejar pasar el día domingo, Señor, día tuyo, el día de la semana como un día de devoción y de adoración, aunque siempre lo mejor será estar con nuestros hermanos en la fe, Señor. Pero gracias por aquellos que incluso en otra ciudad pudieron compartir con hermanos en Cristo, fueron diligentes y buscaron, Señor, esa coinonía con la iglesia local. Gracias por ello, Dios mío. Aquí estamos también, Señor, aunque ayer fue un día de bendición, un día de gracia y benevolencia y de mucha santificación. Lamentablemente por nuestra humanidad no podemos pasar por alto la oración de penitencia, Señor, donde debemos tener que acercarnos ante ti en oración para pedir que nos perdones por nuestros pecados cometidos, Señor. Incluso si lamentablemente el día de ayer, que así tuvo que haber sido, cometer pecados, Señor, pasamos por altos algunos, Señor, como ya lo hemos orado antes, por su levedad, por su insignificancia, Señor, porque simplemente era un pensamiento y nos sumergimos en él. Perdónanos, Señor, si no fuimos ante tu presencia para pedir perdón. Perdónanos si no fuimos primeramente dirigentes a buscar tu gracia, tu presencia, para suplicarte que nos ayudes, bendito Redentor, para suplicarte que nos santifiques una vez más y que nos perdones una vez más. Y aquí estamos, Señor, bueno, aprovechando este momento para hacerlo y pedirte que nos perdones y que nos limpies de toda contaminación de carne y espíritu, pero también para encomendar, Señor, nuestra vida, nuestra familia en tus manos, Señor, tanto aquellos que son creyentes como los que no son, los que son creyentes, para que los sigas fortaleciendo, ayudando. Ellos necesitan tu gracia como yo la necesito, Señor. Te pido que les sigas animando cada día, fortaleciendo para vivir para tu gloria y honra, pero también a nuestros familiares inconversos, Señor, para que tu gracia los alcance, Señor, para que sean traídos a tu verdad, a tu reino, sean postrados delante de ti y te busquen y te glorifiquen, Señor, genuinamente, y a nosotros para que nos ayudes a permanecer en ti siempre, Señor. Gracias por este devocional, por este tiempo de oración, por la lectura que te voy a llevar a cabo, Señor, para que todos seamos dirigidos, guiados y como vasijas de barro, pues una vez más, Señor, este recipiente pueda ser lleno de tu gracia y benevolencia. Muchas gracias te damos por este buen tiempo que podemos tener delante de ti. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar lectura al devocional. Hoy, marzo 25, bajo el título
piensa como un cristiano. Así que si algún hermano va a hacer lectura de este devocional, puede levantar su mano, por favor. Y entonces, bueno, la lectura de buen día. Marzo 25. Piensa como un cristiano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. Filipenses 4:8. De muchas maneras, somos lo que pensamos. Nuestra mente es la raíz de nuestras acciones y a través de nuestra mente, nuestros afectos son despertados. Por lo tanto, es absolutamente necesario que aprendamos a pensar en las cosas correctas y de la manera correcta. En otras palabras, debemos aprender a pensar como cristianos. Algunas personas dirían que pensar como un cristiano es tener una mente que solo contempla temas explícitamente cristianos y que se cierra a cualquier otra noción. No obstante, eso no encaja en la descripción que encontramos en la Biblia sobre el pensamiento cristiano. La Biblia enseña que, de hecho, debemos pensar sobre todo, pero que tenemos que aprender a hacerlo desde una perspectiva bíblica, según de Corintios 10:5. Debemos considerar la música, la ingeniería, la medicina, el arte, la justicia, la libertad y el amor, la existencia humana en su totalidad a través del lente de las verdades reveladas en la palabra de Dios. El apóstol Pablo entendía esto, así que nos dio una lista de cualidades con las que podemos construir el marco de nuestro pensamiento. Como seguidores de Cristo, dijo Pablo, nuestros pensamientos deben ser dirigidos y gobernados por cualidades como la verdad, el honor, la justicia y la pureza. Debemos, dice él, pensar en cosas en las que hay alguna virtud. En otras palabras, Pablo nos da el estándar por el cual podemos juzgar nuestros patrones de pensamiento de manera regular. Podemos ver la palabra de Dios y preguntar, ¿las cosas que estoy escogiendo pensar y la manera en que las estoy pensando se alinean con la virtud moral? ¿Se alinean con la aprobación de Dios? ¡Qué reto tan grande! Esta manera de pensar no sucederá en un vacío ni sin mucho esfuerzo. Si queremos cultivarla, debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Josué 1:8. A medida que nos esforzamos continuamente por ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, Romanos 12:2, no solo glorificaremos a Dios, sino que también seremos fortalecidos en nuestra capacidad para comprender por el Evangelio en nuestras conversaciones, Por lo tanto, al pensar sobre cualquier cosa, aquí hay 3 preguntas que puedes hacerte para aplicar este versículo a tu vida. ¿Hay algo sobre lo que deba pensar más? ¿Hay algo sobre lo que deba pensar menos o dejar de pensar por completo? ¿Hay algo sobre lo que deba pensar de manera diferente? Salmo 1. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, ahí tenemos un devocional bastante retador, bastante confrontante para lo que tiene que ver con esta vida. Y creo que es de esos compromisos que tenemos no con la que tenemos no exclusivamente con las personas, sino que son esos comportamientos que tienen que ver con Dios, es decir, cómo actuamos delante del Señor. Al final el pensamiento, recordemos que quien lo ve es Dios, quien ve el pensamiento es el Señor.
pero respecto a los demás, pues simplemente están escuchando nuestras palabras y viendo nuestras acciones. Y por eso creo que esto va más allá de eso, ¿no? De cómo nos vamos a comportar nosotros delante del Señor. Dice, el devocional empieza diciendo ciertamente, de muchas maneras son lo que pensamos. Esto me lleva a recordar el texto de Proverbios 23:7, cuando dice que porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, el hombre es realmente lo que hay en lo que hay en su corazón. ¿Cómo piensa el hombre? ¿Qué es lo que piensa el hombre? Bueno, eso es el hombre. No nuestras acciones. No, claro que obviamente nuestras acciones dicen mucho de nosotros. Claro que obviamente nuestras acciones deben ser correctas, nuestras acciones deben ser acciones que glorifiquen al Señor, pero esas acciones, si no surgen primeramente en nuestra mente, en nuestro corazón, esas acciones, esos comportamientos, si no tienen su origen, su raíz en nuestro corazón, entonces no van a glorificar a Dios, porque al final entonces van a ser comportamientos hipócritas o comportamientos no sinceros. Claro que puede ocurrir que mientras yo estoy comportándome de una manera correcta, en mi mente tal vez hay una batalla entre hacer o no lo correcto. En mi mente puede estar habiendo una batalla de yo estar haciendo eso correcto mientras estoy siendo tentado a hacer lo incorrecto. Claro que eso puede pasar, pero mientras esté batallando en la gracia divina, mientras esté batallando en el Señor para hacer lo que glorifica a Dios, y estoy batallando no porque quiero aparentar bien, sino que estoy batallando porque quiero hacer las cosas de manera correcta, agradando a Dios en todo, para andar como es digno de Él, para llevar fruto en toda buena obra, entonces ese comportamiento es correcto. Eso es correcto, porque en mi mente yo estoy librando una batalla y creo que eso lo hacemos todos, pero es lo que quiero, es lo que debo hacer para el Señor. Mi objetivo es el Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado con cuáles son los objetivos con los cuales hacemos las cosas. Si lo hago para el hombre o lo hago para el Señor. Si mi batalla es porque no puedo dejar que me vean, no puedo permitir que me vean haciendo esto, y por eso me toca hacer de otra manera, eso es hipocresía. Porque en su corazón desea otra cosa, porque en su pensamiento hay otra cosa. Solo que no lo haces porque tiene ojos humanos que lo están viendo, o que hace lo que está haciendo porque tiene ojos humanos que lo están viendo, pero no está pensando en el Señor. Por eso, a través de nuestras mentes, dice, nuestros afectos son despertados. Por tanto, es absolutamente necesario que aprendamos a pensar en las cosas correctas y de la manera correcta. Y escuche esto, es real la forma en cómo lo menciona. Es necesario que aprendamos. La vida cristiana es un constante aprendizaje. La vida cristiana es un constante actuar. El hecho de que hayamos sido transformados, regenerados, no significa que entonces ya todo viene así por arte de magia, que ya entonces todo lo que yo haga ya debe ser total y absolutamente bueno, perfecto, y que yo no necesito aprender nada. Ya yo no tengo que librar ningún tipo de batalla, ningún tipo de cosas dentro de mi mente, sino que ya todo tiene que ser perfecto, cuadriculado. Pero no, la Biblia nos habla acerca de un aprendizaje. Hermana, ¿tienes la mano levantada? ¿Alguna inquietud? ¿O fue accidental? Creo que fue accidental la mano levantada de mi hermana Alejandra. Bueno, entonces la Biblia habla de ese constante aprendizaje. Pablo, por ejemplo, cuando habla del contentamiento cristiano, él dice, he aprendido a contentarme con esta circunstancia. Entonces el cristiano constantemente vive de aprendizaje. Eso se trata de madurez, eso es la madurez cristiana, de cada vez ir creciendo, edificándonos, formándonos. Por eso creo que es correcto el hecho de que él diga absolutamente necesario
sino que aprendamos a pensar en las cosas correctas y de la manera correcta. El ser humano o el nuevo creyente cuando llega va con ese pensamiento, va caminando en el Señor haciendo preguntas. Esto se puede, esto no se puede, es malo esto, es malo lo otro, es bueno aquello, es bueno esto, y está bien porque él está aprendiendo. Ahora, ¿a dónde lo lleva uno como pastor o el creyente maduro, hermano de la fe? ¿Hacia dónde lo debe llevar para decirle esto está correcto, esto no, esto está bien hecho, esto no está bien hecho? Sino a la palabra del Señor, porque la forma que él está aprendiendo para llevar eso a su mente debe surgir en la palabra del Señor. En otras palabras, debemos entonces aprender a pensar como cristianos, como personas nuevas. Ya nuestra vida vieja pasó, ya somos nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, esa es la manera como nosotros debemos actuar, pero desde nuestro pensamiento. Recuerde lo que decía al principio, nuestra mente es la raíz de nuestras acciones. Lo que deseamos o no deseamos hacer surge ahí en la mente. Entonces necesitamos realmente fortalecer. Por eso la fe cristiana no es un asunto de mera moralidad. El cristianismo es dejar o dejar de ser. El cristianismo es perspectiva. Es cuando la Biblia habla, por ejemplo, arrepentimiento, la palabra metanoia hace referencia a cambio de mente. No es simplemente dejar de hacer, sino es cambiar el pensamiento, que eso surge acá. Así como el pecado surge en la mente, el arrepentimiento surge en la mente. Dice algunas personas dicen que pensar como un cristiano es tener una mente que solo contemple temas explícitamente cristianos y que se cierre a absolutamente cualquier otra noción. Sin embargo, esto no encaja realmente con la descripción que encontramos en la Biblia sobre el pensamiento cristiano. Bueno, y yo leyendo esto pensaba Daniel actuó no como cristiano, porque no estaba en la era cristiana, en la era de Cristo. Él aprendió a pensar como él pensaba como creyente en medio de una generación perversa, porque estaba en Babilonia. Sus pensamientos eran pensamientos, digámoslos, teocéntricos, no cristocéntricos, pero sí teocéntricos. Estaban cimentados en Dios, estaban cimentados en la moralidad divina, en lo que él creía respecto al Señor. Lo que hacía, lo hacía en medio de todo, y la gente, las personas, estos reyes paganos, lo veían de buena manera, porque era una persona correcta. Es decir, les agradaba su forma de ser, llamaba la atención. Por lo tanto, el pensamiento, el pensar no significa el solamente tener versículos bíblicos en las cosas, en la mente, y que lo que voy a hablar solamente tiene que ver con la iglesia y nada más, o con temas teológicos. La Biblia nos enseña que de hecho debemos pensar sobre todo, pero que tenemos que aprender a hacerlo desde una perspectiva bíblica. Y esto, mis hermanos, es lo que llamamos cosmovisión. Temas importantes, obviamente, a tener en cuenta como pastores para preparar, para formar. Y siempre que enseñamos, miramos o debemos ver la cosmovisión, es decir, desde la manera de ver la vida, pero con los lentes de Dios, es decir, con los lentes de la palabra del Señor. Vemos todo, trabajamos en cuanto al trabajo, en cuanto a los jóvenes, el colegio, la universidad, la sociedad que nos rodea. Como padres debemos llevar a nuestras hijas a ver la vida desde la perspectiva divina. Debemos considerar, como dice aquí, ¿sí?, la música, la ingeniería, la medicina, todo lo que tiene que ver con las cosas de este mundo, con la existencia humana, a través del lente de las verdades reveladas en la palabra de Dios. Y no es algo fácil. Ayer precisamente hablamos algo muy similar en cuanto a la forma de ver la vida, y les decía, lamentablemente en las universidades el ser humano, el joven va
enfrentarse a un mundo de drogas, a un mundo de promiscuidad, un mundo de vulgaridades, de mentiras, bueno, de soberbia, y nuestros hijos deben estar muy bien capacitados a la luz de la palabra para que al enfrentarse a eso, al ir a un lugar donde se van a capacitar en cuanto a los asuntos, a las profesiones de esta vida que no son malas, lo malo es la forma en cómo la gente aborda todo eso, deben tener firmeza, deben estar capacitados, como dice más adelante en el devocional, para poder entonces presentar una buena defensa por el evangelio en su vida. Pero si esta persona, si este creyente, si este joven no está aquí cimentado, no está en su mente cimentado en la palabra del Señor, otros pensamientos con facilidad lo van a arrastrar. Y de la misma forma en como nosotros como creyentes, jóvenes o adultos, hemos de comportarnos, o en este caso los hermanos que trabajan en lugares que no son cristianos, y por eso se llama lo secular, ¿no? Algunos tienen problemas cuando uno hace referencia a lo secular porque cree que es lo pecaminoso, lo malo. Cuando digo secular es lo que no es netamente cristiano, y en eso secular debemos comportarnos como creyentes. El secular, el ambiente secular es también un lugar de creyente. Y cuando digo secular no me refiero a lo mundanal en el sentido de lo pecaminoso, simplemente a la esfera que no es cristiana, pero que aún ahí, como es parte de nuestro vivir, debemos comportarnos de una manera correcta. Como dije, con los lentes de las verdades reveladas en la palabra de Dios. El apóstol Pablo entendía esto. Así que nos dio una lista de cualidades con las que podemos construir lo que es el marco de nuestro pensamiento. Es decir, como si alguien de pronto le hiciera la pregunta, Pablo, pero ¿cuál debe ser nuestro pensamiento? ¿En qué cosas debemos pensar? Y Pablo dice, hermanos, en todo lo que es verdadero, o sea, todo lo que esté empujado por la verdad, todo lo que sea digno en este mundo, todo lo que es justo, amparado por la justicia, todo lo que esté amparado por la honestidad, la rectitud, todo lo que sea bueno, es decir, de ayuda para el ser humano, todo lo que sea de honor, todo lo que no haya engaño, es decir, todo lo que realmente de un marco moral tenga virtud, todo lo que dentro de un marco moral sea digno de elogio y de alabanza, en eso hay que pensar, en eso hay que meditar. Y me gusta mucho como lo hace la frase que utiliza la Biblia de las Américas, porque dice, en esto mediten. Porque pensar no es como decir, voy a cerrar mis ojos, pienso en que voy a ayudar a una persona a cruzar la calle, una anciana. Pensé lo bueno. No, es meditar. Y eso surge, mis hermanos, a partir de las santas escrituras. Cuando pensamos en las escrituras, cuando meditamos en la palabra del Señor, ella misma nos va a fortalecer, nos va a llevar a hacer las cosas buenas. Pensemos en esto. En palabras, por ejemplo, cuando el Señor dice amar a vuestros enemigos, orar por los que nos matan, bendecir a los que nos dicen. Bueno, Pablo dice, no paguen a nadie mal por mal, paguen al que le hace mal con bien, no seas vencido de lo malo. En eso pensamos, y cuando meditamos en eso, actuamos de esa manera. Entonces noten, mis amados hermanos, cómo son formas correctas en cómo nosotros debemos llevar a cabo nuestro pensamiento. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A las acciones. Por eso reitero lo que dije al comienzo, hermano. Cuando el creyente actúa, pero eso no está en su pensamiento, eso puede ser hipocresía. Cuando el creyente actúa, cuando aquel que profesa el cristianismo actúa, pero porque otro lo está viendo, porque otros humanos lo están viendo, eso es hipocresía. Pero cuando lo que hace el creyente surge de acá, de un pensamiento correcto, un pensamiento que está impulsado por las virtudes cristianas, por las virtudes que surgen de la palabra del Señor. Pablo está dando una lista de cosas que surgen de la palabra, que esté lleno, empañado de verdad, de dignidad, de justicia, de honestidad, de rectitud, de
fidelidad, de honorabilidad. Todo eso es lo que debe inundar nuestros pensamientos. Pero eso será a partir de la palabra del Señor. Como seguidores de Cristo, dijo Pablo, nuestros pensamientos deben ser dirigidos, deben ser gobernados por cualidades como la verdad, el honor, la justicia y la pureza. Es ahí, mis amados hermanos. Pero, ojo, que no es, hermano, el estándar del mundo. Esto no es el estándar del mundo. Todo esto que Pablo menciona, que debe dirigir y gobernar nuestros pensamientos, hermano, surge de dónde, sino de la santa palabra del Señor. ¿Cómo yo sé qué es la verdad, qué es el honor, qué es la justicia, qué es la pureza? Si busco en el mundo, si busco en el molde del mundo, voy a tener problemas. Porque el mundo tiene verdad y medio verdades. El mundo puede decir, el mundo respalda una mentira, llamándola mentira piadosa. Y cuando respalda esa mentira y la llama mentira piadosa, entonces puede con facilidad meterla dentro de lo que es el encaje de lo verdadero, desde el punto de vista. Para el mundo, el honor está basado en su soberbia, en su orgullo. Yo no voy a perdonar, porque ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi orgullo? Entonces, lo justo es para ellos, en este momento, en lo que es las ideologías políticas, es lo justo, quitarle a los ricos y darle a los pobres. No importa si ese rico ha sido enriquecido a punta de lo que trabajaron sus padres, hay que quitarle, si no está, hay que darle a los pobres. Eso es la justicia, pero no justicia social, como llaman en algunos lugares. Entonces, todo esto, esa lista de cualidades no deben surgir jamás de la perspectiva del mundo, de la cosmovisión del mundo, debe surgir de la palabra del Señor. Ahí es donde encontramos lo que es verdadero, lo que es digno, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es honorable. Todo lo que haya virtud, lo que merezca elogio, se encuentra en la palabra del Señor. Debemos, dice el apóstol Pablo, pensar entonces en cosas en las que hay virtudes, en lo que es digno de alabanza. El problema, el asunto más bien, el asunto es que ¿quién es el que debe elogiar eso? ¿Quién ve el pensamiento? Es Dios. Mis pensamientos no los ve el hombre, por lo tanto no me puede elogiar mis pensamientos. Todo lo que es digno de alabanza, lo que merece elogio. Bueno, porque quien está midiendo mis pensamientos es Dios. Por lo tanto, yo debo pensar en Él. En el actuar, sí, me debo a las personas, me debo a mis hermanos en la fe. En el actuar me debo a la gente inconversa, porque soy creyente y debo ser luz del mundo. Pero en el pensar me debo exclusivamente a Dios, que es el que está viendo. Mis pensamientos son palabras ante Dios. Él es el que mide, es la luz de la moralidad divina, está la luz de los ojos del Señor, que yo debo decir, debo discernir si eso realmente merece elogio. Debemos entonces, reitero, pensar en las cosas en las que hay virtud. En otras palabras, Pablo nos da el estándar por el cual podemos juzgar nuestros patrones de pensamiento de manera regular. Él nos da el estándar. Bajo inspiración divina nos da el estándar. Y digo, no el estándar del mundo, como está diciendo ahorita. No el estándar personal, sino el estándar de Dios en su palabra. El estándar es la forma, el marco del tipo de pensamientos. Surge de la palabra del Señor. Como decía ahorita, yo puedo tener mi propio estándar de qué es lo verdadero, qué es lo honesto, qué es lo justo. Me dieron unas de vuelta de más, pero el que me las dio tiene mucha plata y yo tengo necesidades. Es justo, ya. Yo puedo definirlo, pero no es la luz, no es mi estándar personal, no es el estándar de este mundo que de por sí está ya bastante deteriorado.
es la palabra del Señor. Y es ahí donde está nuestra batalla continua, hermano. Podemos ver entonces la palabra de Dios y preguntar las cosas que estoy escogiendo pensar y la manera en que estoy pensando se alinean con la virtud moral, se están alineando con la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Bueno, primero el versículo 1 lo llama al creyente que por la misericordia de Dios, ¿qué debe hacer? Bueno, creo que es un devocional basado en ese versículo 1. Presentar el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional que tenemos creyentes. Y entonces empuja al creyente a un actuar como cristiano y como iglesia. Y luego le dice el versículo 2, no se dejen amoldar de este mundo. No se dejen amoldar conforme a este siglo venidero. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero esto, mis amados hermanos, surge de cuando nos sumergimos en la palabra del Señor. Nadie va a transformar su pensamiento, nadie va a renovar su mente. Y es interesante esto: formados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada día nuestra vida, nuestra mente debe estar siendo renovada. ¿A través de qué? De la meditación de la palabra. Es por eso que el creyente debe ver con obligación, como un deleite, sí, pero con un deleite obligatorio, el leer y estudiar la palabra para así poderla meditar, para así de esa manera poder llenar nuestra mente de palabra del Señor. No es lo mismo salir usted a la calle, salir a la vida, enfrentarse a la vida con pensamientos llenos de ansiedad, de preocupación, llenos de afán, llenos de odio, llenos de rencilla, llenos de cualquier cantidad de cosas, a salir a enfrentarse a este mundo con pensamientos llenos de la palabra del Señor. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, dice la Escritura. Transformados. Este mundo está constantemente buscando amoldar, hermanos, nuestros pensamientos. Miren lo que dice. Hay un texto que se colocó más adelante, pero quiero presentarlo. Segunda a los Corintios, capítulo 10. Dice el versículo 3, 4 y 5. Bueno, si alguien quiere leerlo, puede hacerlo. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, 4 y 5. Mi esposa lo va a leer. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es. Ahora, no es muy especial eso. Esta palabra, este texto siempre me lleva a recordar que nosotros en mi era de Pentecostal a derribar fortalezas, pero pues con guerra espiritual. Pero no es lo que dice Pablo. Cuando Pablo habla acerca de destruir fortalezas, se refiere a argumentos, a pensamientos soberbios en contra de Dios que se forjan en nuestra mente. Dice, andamos en la carne, refiriéndose no a carnalidad, sino a este cuerpo, ¿sí? Estamos en este cuerpo, pero nuestra militancia es espiritual. Por eso él dice, andamos en la carne, pero no militamos en la carne. Andamos en este cuerpo, pero nuestra batalla, nuestro caminar es espiritual. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia, de nuestro batallar, no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Y para qué? Para la destrucción de fortalezas. Pero permítanme recordarle, una de estas armas que tenemos nosotros, según Efesios 6:17, es la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Una espada espiritual con la que yo digo ahora mismo, demonios, movimientos al aire, simbólicos, y estoy comando demonios. No, la espada del Espíritu, dice Pablo, es la palabra del Señor.
teniendo en mente eso, dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cómo se destruyen esas fortalezas? Derribando argumentos. ¿Y qué es un argumento? Es una perspectiva de algo en particular. Es un pensamiento. Es algo que yo defiendo como una verdad que favorece mi forma de ver las cosas en esta área, en aquello. Pablo dice que es a través de esas armas que derribamos argumentos y toda altivez, es decir, todo comportamiento, toda actitud soberbia, altiva, que se levanta con el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Derribar ese tipo de argumentos. ¿Y cómo lo derribamos? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto, mis hermanos, es a la luz de la palabra del Señor, renovando, transformando y renovando nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, todos los días de nuestra vida, comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mis hermanos, si queremos o tenemos un reto impresionante, esta manera de pensar no sucederá, ya lo mencioné, en un vacío y sin mucho esfuerzo. Si queremos cultivar un pensar como cristianos, hermanos, debemos meditar en la palabra día y noche, como lo dice Josué 1:8, ¿no? Sino que de día y noche meditarás en ella. Y aquí en el Salmo, en el texto que utiliza para poder dejar como pensamiento, el Salmo 1. Y el Salmo 1 hace referencia a esa persona que de día y de noche medita la palabra del Señor. Dos textos tenemos que claramente hacen referencia de manera literal, explícita, de cómo la palabra del Señor debe ser meditada de día y de noche, no leída de día y noche, no solo leída, meditada, es decir, que el que es creyente debiese sumergirse en la palabra del Señor, tanto en las mañanas como en las noches, tanto al levantarse o tanto en el iniciar su día, antes de salir a enfrentarse el día, como antes de terminarlo. De día y noche meditarás en la palabra del Señor. Y el Salmo 1 es muy especial porque dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, lo que hace prosperará. Un árbol plantado junto a corrientes de agua, fuerte, frondoso, que produce fruto, que es constante, no necesita que alguien vaya y lo riegue y le eche, no necesita la lluvia. Ahí está su fuente, está pegado a su fuente. Como creyente yo debo hacer eso. El creyente que medita de día y de noche la palabra del Señor, es un árbol que está pegado ahí en la fuente, estará produciendo fruto. No que no le van a llegar pensamientos pecaminosos, no que no le van a, cuando usted sale a la calle y ya empieza a ver figuras, carteles, prende la televisión, busca la internet, se pone a navegar en redes sociales, ahí a chismosear a ver qué pasa con mis amigos, ¿no?, en contacto. Y usted va a encontrar muchas cosas que van a tirarle pensamientos pecaminosos. Ahí donde uno se sacude, sale corriendo y empieza a meditar en la palabra del Señor. O si está en la calle, ya pasó, o sucedió que alguien habló, o la música estaba escuchándose, y ahí sembrando pensamientos malucos, pensamientos que no agradan al Señor, que no tienen que ver con esa lista de pensamientos que Pablo nos da en Filipenses 4:8. Como hemos leído y estudiado para meditar la palabra del Señor, con facilidad podemos empezar a trabajar en nuestra mente, los archivos, y salen pensamientos, salen palabras del Señor en nuestra vida. Entonces, de esa manera andamos de forma correcta. A medida que nos esforzamos continuamente por ser transformados por la renovación de nuestra mente, como ya lo mencioné en el texto de Romanos 2, hermano, no solo glorificamos a Dios, porque por eso les decía desde el comienzo, el pensamiento es mi deber ante Dios. Mis palabras, mis acciones, es mi deber ante quién, ante el que me está viendo. Pero antes que sea un deber para con Él, reitero, debe ser un deber para con el Señor. Pero cuando hablo de pensamientos, es mi deber ante Dios, que es el que lo está viendo. Todo pensamiento, ahí el Señor lo está viendo. Ahí el Señor lo está hablando.
Piensa en esto, imagínate que tus pensamientos fueran audibles. La gente alrededor miraría tus batallas, estaría mirando lo que estás batallando. Me lleva a pensar en este momento lo que las personas cuando empiezan a sufrir de demencia, lo que se llama coloquial o realmente locura, ¿verdad? Ellos cogen lo que está en su mente y lo hablan. Lo que ellos están viendo lo están hablando. Para decir, no, yo eso, sino un hermano ya falleció, sufrió ataques epilépticos, y un ataque epiléptico es una quema de neuronas impresionante, y si eso no se controla, el ataque epiléptico es una quema de neuronas alrededor, y las personas van perdiendo la noción de la realidad, va habiendo un choque en su mente, y un momento mi hermano, él hablaba lo que veía, y él miraba al cielo y hablaba, y él nos decía, si ven, y decía todo lo que estaba viendo en su mente, o se sentaba y empezaba a hablar lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que estaba en su mente. Imagínate que los pensamientos fueran audibles. ¿Qué están viendo? ¿Estarían escuchando una batalla interna en tu mente, o estarían escuchando un deleite pecaminoso? ¿O estarían escuchando la adoración al Señor? ¿Estarían escuchando tus charlas con el Señor, tus súplicas ante el Señor para que te ayude en esto, en aquello? Pensemos en esto, en qué pasaría si escucharan nuestros pensamientos. ¿Qué estarían viendo? ¿Batallas? ¿Conversaciones hermosísimas con el Señor? ¿Búsqueda de consuelo por esa tristeza, tribulación? ¿Felicidad por esto, por aquello? ¿Súplicas para salir adelante ante esto o aquello? ¿O deleites largos, pequeños? No solo glorificamos a Dios a través de la renovación de nuestra mente, también seremos fortalecidos, hermanos, en nuestra capacidad para contender por el Evangelio en nuestras conversaciones. Este sistema mundano, hermano, siempre, lo que he mencionado, estará tratando de meternos sus argumentos humanistas y materialistas. Siempre. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que siempre el sistema mundano nos va a presentar. Esa es su basura, sus estándares, sus formas en la parte física, en la forma de ver la vida, cuanto respecto al dinero, respecto al éxito, todo separado de Dios, todo humanista y materialista. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante ello? Dejar como tarros de basura que el sistema entre todo lo que quiera entrar, o nuestro comportamiento será como creyentes aprender cada día a meditar en el Señor, meditando día y noche y todo el tiempo su palabra. Cierra con esto. Por lo tanto, al pensar sobre cualquier cosa, hay 3 preguntas que puedes hacerte para aplicar este versículo a tu vida. ¿Hay algo sobre lo que deba pensar más? Pero ese algo, ¿qué es? ¿Agrada a Dios? ¿Glorifica a Dios? Porque si no, no tengo por qué pensar más en Él. ¿Hay algo sobre lo que deba pensar menos? ¿O dejar de pensar por completo? Esos pensamientos que glorifican al Señor, ¿qué debo hacer con ellos? Si no, realmente, si no honran a Dios, si no glorifican a Dios, desecharlos de nuestra vida. ¿Hay algo sobre lo que deba pensar de manera diferente? Que tengo que reorganizar en mi mente. Tengo que empezar a mirar los archivos, observar, hágase cuenta que usted se mete en su mente y empieza a mirar archivos. ¿Qué hay? ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que desechar? ¿Qué tengo que abandonar en mi mente? ¿Qué tengo que sacar como prioridad para decir, uy, esto tengo que observarlo, tengo que reavivar esto y ponerlo ahí? Meditar en ello. Ahora, si hay algún creyente, amigo, amiga, eso no se trata simplemente de pensar positivamente. Bueno, hay que pensar en Diosito. No, se trata de la palabra del Señor. La forma en como nosotros pensamos para dar gloria
Señor es a través de su palabra. Se trata entonces de sumergirnos en su palabra. Pero permítame decirle esto. No es simplemente memorizar versículos. El creyente, aquel que es cristiano, que profesa cristianismo, inicia su buen pensar en Cristo. Inicia su buen pensar a partir de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Nosotros podemos decir la razón por la cual nosotros podemos pensar de manera que glorificamos al Señor es porque lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, morir por nuestros pecados y luego resucitar para obtener justicia delante del Señor, eso, a partir de esa acción, es lo que nos lleva a nosotros a tener una nueva mente, para poder esa nueva mente incluir los pensamientos que surgen de la palabra del Señor. De lo contrario no vas a poder hacer nada de eso. Necesitas primero tener una vida cimentada en Cristo, establecida en Cristo, en su obra en la cruz, en lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, en su resurrección, para que yo pueda decir, soy un recipiente sobre el cual vamos a estar llenando cosas que agradan al Señor, pensamientos que glorifican a Dios. De lo contrario va a ser imposible poder tener pensamientos. Pero se requiere que nuestra vida, nuestros ojos estén sin ceguera, sin vendas, para que al sumergirse en la palabra, todo lo que usted esté pensando, todo lo que lo va a llevar a pensar, esa palabra del Señor, gira alrededor de Cristo, gira alrededor del Señor. Pues no es en asuntos de positivismo, pensar de manera positivista o de manera positiva. No es un asunto de memorizar versículos y pensar qué tengo que hacer, una lista de cosas que tengo que hacer, ayudar a pasar un anciano y un cieguito a la calle, ayudar a recoger algo que alguien se le ha caído, darle dinero a alguien que realmente necesite, dar un almuerzo. No se trata de eso, se trata de pensar conforme a la palabra del Señor, de pensar, de llevar a nuestra mente pensamientos que realmente honren y glorifiquen a Dios, y eso está en su palabra. No es tema de positivismo, no es tema de moralismo, es asuntos de lo que Dios quiere que nosotros pensemos. Por eso el creyente se transforma a través de la renovación de su entendimiento. Y mis hermanos, es eso, sumergirse en la palabra del Señor. Vamos a orar, pero no sé si antes de orar alguien tiene algún aporte que quiera hacer, alguna inquietud. ¿Quién puede hacerlo? Levantar su mano. O sea que todo bien. O se durmieron. O yo me desconecté y no me di cuenta. Bueno, creo que todo bien, ¿no? Quedó tan claro que nadie tiene problemas. Yo estoy como asustado, estoy con alguien. Yo sé que tengo mi esposa aquí al lado, pero de resto no sé. Y la hermana, Pastor empieza a decir, ¿hay alguien aquí con vida? Entonces no prende cámara. Ay, qué tristeza, Dios mío. Bueno, nuestro hermano Carlos escribió: si realmente amamos a Dios, nuestro pensamiento se trata de pensar en Él, en su palabra y vivir en ella. Así es. Bueno, no sé si alguien quiere orar con base a lo que acabamos de estudiar, si alguien quiere dirigir la oración y también encomendar el día en las manos del Señor, puede hacer, dar su manito. Si no, pues yo lo dirijo. Ok. Yo levanto mi mano y dirijo la oración entonces. Vamos a orar, mis hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por estos mensajes que nos llevan a recordar lo que sabemos, terminamos a veces por ignorar. Perdónanos por ello, Señor. A veces tenemos tan terribles batallas que nos vemos en derrota, pero queremos ignorar que la razón de esa derrota no es porque esa batalla sea muy fuerte, no es porque esa batalla haya sobrepasado nuestras fuerzas cristianas. Esas derrotas son porque no estamos haciendo las cosas que debemos hacer. Y por eso, Señor, perdónanos por no sumergirnos en tu palabra. Perdónanos, Dios, por no llevar nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo.
y eso es a través de tu palabra. Perdónanos por dejar que a veces el mundo termine sembrándonos sus pensamientos, moldeándonos conforme a sus estándares que no te agradan, que son meramente moralistas, pero una moralidad limitada a la perspectiva mundana, una moralidad limitada al pensamiento progresista a veces del hoy en día, una mentalidad, una moralidad limitada a la perspectiva netamente humana y mundana. Por eso ayúdanos, Señor, a observar tu palabra, a leerla y meditarla de día y de noche, para que en nuestra forma de pensar seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su mano cae y que todo lo que hace prosperará. Porque es un creyente que en sus pensamientos y en sus acciones no piensa desde lo que le conviene, sino desde lo que agrada a Dios. No piensa de lo que cree que está bien, sino de lo que realmente está bien a la luz de la palabra. Es un creyente que cuando en sus acciones siempre va a estar pensando en si eso agrada al Señor, si eso honra a Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque creo que muchos deben ser restaurados en esto, Señor. En volver, en regresar a la senda de pensar conforme a Dios. Pensar en todo lo que sea verdadero, honesto, bueno, en todo lo que sea justo, en todo lo que sea honorable, amable, en todo lo que haya virtud. Todo eso que surge de tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios. Vamos a poder enfrentarnos, Señor, a cosas que ya habíamos perdido, pero porque no lo hacíamos desde la perspectiva divina, sino desde nuestra propia perspectiva. ¿Cuántas cosas hubiésemos podido evitar si tan solo hubiésemos pensado conforme a Dios demanda que pensemos? Por eso perdónanos, Señor, por nuestro descuido, nuestra desidia, nuestra pereza, nuestra negligencia en cuanto a los asuntos de tu palabra. Porque eso es tema de sumergirse en tu palabra, de ir a tu palabra, nadar en tu palabra y nadar y que todos esos argumentos bíblicos, convicciones bíblicas sean metidas en nuestra mente y de esta manera entonces podamos rechazar argumentos, podamos rechazar ideologías, podamos rechazar perspectivas mundanales y humanistas, materialistas, y nuestra perspectiva de la vida, nuestra cosmovisión sea bíblica. Y entonces podamos cada día ir aprendiendo a pensar como cristianos. Perdónanos, Señor, por eso, pero ayúdanos también. Por eso en tus manos nos encomendamos, Dios. Hoy es un día para tal vez iniciar de manera diferente, o tal vez ya pasó el día y entonces ya tenemos que salir a enfrentarnos a la vida. Pero gracias por esos devocionales, porque algunos los han tomado como su devocional personal diario. Otros como parte de su devocional ya lo hicieron y ahora mientras se alistan, mientras se acomodan para salir a enfrentarse una vez más a esta vida en este mundo, pues se están escuchando este devocional, siendo partícipes de esta oración. Gracias, Señor. Ya como sea, si se están alimentando, sigue ayudando a mis hermanos, sigue fortaleciéndoles, sigue alimentándoles, bendito Dios. Sigue concediéndonos la gracia para poder cada día honrar, glorificar y exaltar tu santo nombre, bendito Dios. Aquí estamos, Dios mío. Hermanos, encomendamos entonces este día y en todos los deberes y quehaceres que tenemos, tanto dentro como fuera de casa. Y pues, Señor, que nuestra principal meta el día de hoy es dar gloria y honra a nuestro Señor. Gracias te damos por Cristo, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que dice, bueno, la hermana Alejandra comparte un texto bíblico, la ley de Dios es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo, así es. Bueno, mis amados hermanos, no siendo más, entonces me alegró compartir con ustedes. Gracias y paz a sus vidas, firmes y adelante. Nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana, y el día de mañana estará con nosotros nuevamente el pastor de Curazao, así que estará bendiciéndonos con su mensaje. Así que estemos ahí preparaditos, listos, mis amados hermanos, con disposición en nuestro corazón para que podamos
podamos ser edificados una vez más. Un gran abrazo, mis hermanos. De acá, el Señor me los continúe bendiciendo. Y paz a todos. Chao. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Chao. Muy constructivo, pastor. Buen día para todos. Gloria a Dios. Bendiciones.